Nuevamente, gracias por estar aquí. Y la primera pregunta que te hacía era, ¿cuáles son estas dos historias o cómo nos las platicas o cómo nos las compartes en este libro a donde te lleve el tiempo, Ana Lilia Cepeda? Bueno, mira, la primera historia es digamos que el hilo conductor es una historia contemporánea de hace 20, ya van a ser 20 años, y lo contemporáneo está redactado en pasado, y todo el pasado remoto está en presente, como si viajaras en el tiempo. Ese es el quid, digamos, el asunto de la novela. Y bueno, pues la idea me surgió porque el centro histórico así es, cuando uno va caminando y recorriendo sus calles, pues no es que exista una línea cronológica, sino ves un edificio del siglo XVIII y te topas con uno del XIX, uno del XVII, más adelante hay uno del XX. Entonces es un viaje en el tiempo como si fueras recorriendo también las calles, ¿no? Aquí mencionas a uno de los personajes de la historia. Platícale para que a la gente se le antoje revisar este libro, que bien mencionas, son dos historias. Sería como un oxímoro, pasado inmediato o algo así, más o menos. Pero esta historia de una de ellas, ya estoy hablando mucho, pero bueno, ¿qué le sucede? Algo sobrenatural. Y ahí es donde comienza la historia. Nada más para que la gente se le den ganas de leerlo sobre esta cuestión que le aconteció, pues. Claro, el primer capítulo, bueno, es una mujer joven a la que de pronto le cae un rayo. Y en la cosmogonía indígena existe, eso es real, está la creencia de que el que sobrevive a un rayo se le llama granicero. Y de hecho hay una ceremonia para nombrarlo granicero. Y esta persona tiene facultades, digamos, para comunicarse con los antepasados y con el tiempo. Y de ahí es que se me ocurrió bueno, pues fuera a través, no voy a espolear la novela, pero a través de ese elemento es que pueden viajar por el tiempo. Oye, Y pero además pues cuando, un hecho real. sí, además cuando ella se da cuenta y va con los expertos en estas cuestiones, ay, ¿cómo llamarles? No sé, de místicas, realmente incluso la ven diferente y le dicen, es que sabes qué, tú eres una entre mil, ¿no es así? Sí, de hecho, bueno, existió, hubo un chamán bueno, hay estudios en antropología de Don Lucio, es una persona que vivió en el estado de Morelos y que le cae un rayo y sobrevive, y es un chamán. En la universidad, en la UNAM hay fíjate que casualmente, viendo a la FIL el año pasado, de esas cosas así azarosas del destino, de pronto volteo y me encuentro con un libro que se llama Los chamanes de México y está la historia de Don Lucio. Pero yo ya había terminado la novela, que eso fue lo más curioso. Ya lo había escrito. Sí sabía yo de la existencia de Don Lucio, por supuesto, porque lo conocí. Ahora, tú estuviste muy de cerca, y creo que fue el motivo o el leitmotiv de este libro. Tú estuviste muy de cerca en un proceso de remodelación o de embellecimiento del centro histórico. E incluso hay una parte de la obra donde lo mencionas, que la señora María Félix dice que el centro histórico huele a pipí, como un dato nada más, entre otros muchísimos más datos que das. Cuando estuviste como funcionaria, ¿de ahí surgió la idea de escribir el libro o ya te diste cuenta que tenías todos los elementos y dijiste, vamos a sacar el libro? Fíjate, tuve la fortuna de ser directora del Fideicomiso del Centro Histórico pues alrededor, en el 2002, y estuve a cargo de el proyecto de desarrollo urbano que se hizo en esa época, que ha sido pues uno de los proyectos más grandes que se han realizado. Y al principio quise dejar como una cosa seria, una crónica de cómo se había llevado a cabo la restauración, porque fue la primera vez en 100 años que se hacía la renovación, por ejemplo, de toda la red hidráulica, que eso implica abrir las calles. Y al abrir las calles, imagínate, muchas cosas que pensaban los arqueólogos que quizás estarían ahí, pues nada, sí estaban ahí, algunas que sabían y otras que no sabían. Y traté de hacer una crónica, pero me engolosiné, se me soltó la
pluma, me gusta escribir, ya tenía yo un libro también que me había ido muy bien anteriormente, y pues mejor escribí una novela histórica. Lo que sí, me apegué a hechos reales, hay una investigación, me llevó 2 años hacer el libro, porque además toco varias épocas de la historia de México. Y de hecho, al final tengo la recomendación de los libros en los que yo me apoyé. Y pues sí, digamos, tiene rigor académico en ese sentido, pero tiene elementos de ficción para hacerlo más agradable y más ágil la lectura. Pero originalmente era eso, que quería hacer yo algo así como una crónica y bueno, pues resultó una novela. La pregunta que quería hacerte era, A ver, platícale, compártele a la gente, a nuestros radioescuchas, qué momentos históricos o de qué momentos importantes, no todos, nada más dinos cuáles, te parecen a ti momentos importantes que reflejas o retratas o explicas o se conectan en la historia y en el libro? ¿Cuáles serían para ti esos? lo bueno, la historia del templo de la profesa, y van como las distintas etapas, ¿no? Hay Yo siempre he dicho que, bueno, cuando tú cruzas el umbral de un inmueble, de un palacete, de una iglesia, pues imagínate todo lo que pasó ahí, ¿no? La profesa puedes verla desde que ahí estuvieron los conspiradores hasta la guerra cristera o una boda en el pleno siglo XXI. Y así vamos recorriendo distintas etapas en el centro. Hay una parte lúdica, divertida, en el que es el hilo conductor del personaje que se va encontrando con este otro personaje que es pues digamos, de realismo mágico, ¿no? Que es Victoria. Y yo creo que como yo digo, en la novela histórica encuentras todo, todos los elementos para hacer una lectura atractiva. Tienes thriller, tienes pasión, amor, desamor, traiciones. Y voy recorriendo las calles y recorriendo también las historias de algunos de los edificios que fueron intervenidos en aquella época. Me gusta mucho el del ex templo de Corpus Christi, que es una historia de amor, que se pensaba que era una leyenda, que ahí estaba el corazón del virrey de Valero, y efectivamente se encontró el corazón. Se volvió a colocar en el mismo lugar, está ahí en el ex templo de Corpus Christi. Pues yo creo que vas descubriendo diferentes etapas, diferentes historias, y a cada quien le gustará y se identificará o le gustará viajar en el tiempo alguna de ellas, ¿no? Yo creo que ese es el reto del libro, poder animar al lector que tenga este proceso inmersivo en otra etapa de la historia de México. Ahora, también hablas de otro personaje muy importante. No, insisto, no nos platiques mucho, nada más danos una probadita. De la Ángela de la Independencia. ¿Qué onda con la Ángela de la Independencia? Bueno, es una victoria ¿Qué? alada, y yo creo que si uno piensa, ¿qué personaje? Yo le preguntaría a tus radioescuchas, ¿qué personaje piensan que podría platicar más la historia de México? Pues yo creo que un testigo silencioso que ha visto todo es el Ángel de la Independencia, porque por ahí ha pasado todo a partir, obviamente, de que inauguraron la columna, que es en 1910. Pero creo que es un testigo fiel, ¿no? Ha sido un testigo fiel de lo que ha sucedido. Y bueno, pues ahí fue que se me ocurrió que podría ser un personaje clave en la narración. Y se hace amiga de otra mujer que es la que está en el día a día, en el centro, y que es testigo de la restauración y de que abren estas calles. Y entonces van saliendo cosas, ¿no? Cuando tú abres la calle, pues descubres ahí una cantidad de pasado, porque además pues hay dos ciudades, ¿no? Parece que tenemos la ciudad contemporánea y hay varias dormidas, no dos. Está la ciudad virreinal y la ciudad prehispánica, que si tú pudieras ver que abres la calle, pues te relatan sus historias, ¿no? Entonces esa fue la idea. También platícanos, ¿podría haber sido un factor importante para que te ganaras este premio de novela histórica Grijalbo, Claustro de Sor Juana, que en algún momento de la historia también esté Sor Juana?
No, porque de hecho fíjate que en la novela se dice que va a la época de Sor Juana, que es cuando van a visitar a los que fundaron el primer hospital para mujeres dementes en Donceles, pero Victoria, y bueno, a Natalia se emociona y dice, qué maravilla, voy a poder conocer a Sor Juana. Le dice, no, querida, porque venimos por otro tema, entonces no la podemos conocer y no van a verla, quedó ¿cierto? pendiente visitar a Sor Juana. Pero no, yo creo que les llamó la atención este juego que esté narrado presente y pasado y pues la cantidad de temas que se tocan y algo que mencionaron es que la novela tiene sentido del humor, a pesar de que, bueno, pues parecería siempre la historia la vemos desde un lugar como riguroso, solemne y bueno, pues aquí se rompe un poco esa regla. Sí, totalmente. También tiene unos destellos ahí de hilaridad que se agradecen porque hace y te muestra esta parte de la ficción que seguramente tuviste a bien trabajarlo en esta obra que se llama A donde te lleve el tiempo. Ahora, una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, pero seguramente dentro del libro, de alguna forma, como que la bosquejaste o nos diste algunos destellos. ¿Cómo formaste parte de esta comisión, de este grupo que remodeló o que le dio su pasadita a la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la ciudad? ¿O qué viste que era lo primero que requería la ciudad en aquel tiempo que tú tuviste la fortuna de estar en este grupo? Mira, yo creo que en ese entonces estaba abandonado, la verdad que se había abandonado el centro histórico y le faltaba, desde mi punto de vista, mucha reglamentación, mucho reordenamiento urbano. Era un tema de reordenamiento de renovación, como te mencionaba, de toda la infraestructura que no se había renovado desde la época de Porfirio Díaz. Imagínate, tenían 100 años las calles de no haberse abierto y como ahí Natalia eh, dice, ay, no me estoy tomando mi cafecito con con una tubería que en parte pues puede estar fracturada o es de cobre, otra es de plomo, otra es de, o sea, sí, es una renovación importante. Y creo que algo también fundamental es que tuviéramos conciencia de que tenemos uno de los centros históricos más importantes de Iberoamérica. Y siempre lo comparto. Si uno pusiera en un plano el centro histórico de Barcelona y Madrid juntos, te caben en el centro histórico de la Ciudad de México. Es el más grande. Y no en balde, no en vano, digo, el Humboldt cuando llega a la Ciudad de México, que a mí me encanta leer a los viajeros del siglo XIX, se maravilla y dice, es la ciudad de los palacios. Tenemos 1500 edificios de carácter monumental, nada más. Entonces, imagínate la de historias que guardan estos edificios, ¿no? Estos palacetes. Y eso siempre me ha llamado la atención. Y como he tenido la fortuna de dedicarme a recuperar bienes inmuebles de valor histórico o arquitectónico, siempre me encanta hurgar el pasado y ver qué historias cuentan esos muros, ¿no? Que guardan detrás de esas, cuando cruzas el quicio de la puerta. Ahí también Entonces, esa hablas fue la idea. ahí también hablas del Zócalo. También dales una probadita de cómo era, El, cómo lo viste el Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo, pues es monumental. Tenemos una de está dentro de las cuatro plazas más grandes del mundo, comparada nada más a la de Tiananmen y a la Plaza Roja de Moscú y la nuestra. Y pues ha pasado también por muchos avatares y ha sido testigo de muchos movimientos sociales positivos, otros no tanto, afortunados y otros tristes, pero es un gran testigo también de lo que ha vivido esta ciudad y cómo hemos sufrido y remontado tantas avatares, ¿no? Entonces, creo que también el Zócalo ahí es una entidad importante en la historia. Y hablas de cómo era antes, cómo lo que tenía antes, pues, en este Sí, libro para que el se te antoje mercado de leerlo. Farián, Correcto, todo esto, claro. sí. Que conozca más de tu trabajo, Analía Cepeda, ¿dónde podemos encontrarte? Vías de contacto, o sea, redes sociales, Facebook, lo que tú nos Sí, quieras compartir.
Gracias. En Instagram estoy Ana Lilia Cepeda, con C de casa, Ana Lilia Cepeda en minúscula, guión bajo. es- esa es mi red.